Bien, mis queridos hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 28 del libro de Job. Job, capítulo 28. Y quiero leer los primeros 11 versículos para dar engranaje a la enseñanza en la mañana de hoy. Dice así la palabra del Señor: Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a la luz lo escondido. Versículo 12. Mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Así que, mis hermanos, en la mañana de hoy estaremos para compartir a ustedes este capítulo 28 del libro de Job. Obviamente el tema que se resalta es un tema que tiene que ver con la sabiduría. Y quisiera, a manera de introducción, poder decir que una persona sabia, según este mundo, es aquella persona que ha adquirido amplios y profundos conocimientos mediante su estudio. Así se define una persona sabia según este mundo. Una persona que ha adquirido, que posee conocimientos amplios, profundos, mediante el estudio, mediante el crecimiento académico. Esta persona entonces sería considerada un sabio para este mundo. Pero podemos ir un poco más allá, amados hermanos, y es podernos preguntar: ¿qué es un sabio según la Biblia? El capítulo 28 de Job cierra un ciclo de argumentación y réplicas entre los diálogos y discursos entre Job y sus amigos. Es decir, que el capítulo 28 de Job es como un texto o un capítulo bisagra. Bisagra porque viene de mostrarnos una serie de ciclos de diálogo entre Job y sus amigos, y ahora nos va a llevar hacia el propósito final del libro. Dentro de la sabiduría, la gran pregunta es: ¿cómo leer el sufrimiento? ¿Cómo leer la adversidad? ¿Y cómo hacer una lectura correcta de lo que cada uno de nosotros vive en nuestra cotidianidad? Hasta aquí ha habido 4 personas, una falta por intervenir. Ha hablado Elifaz, ha hablado Bildad, ha hablado Zufar, y ahora viene por hablar Eliú. Personas que tienen conocimiento, pero que no son sabias. No han hecho una lectura correcta del sufrimiento de Job. Ahora preguntémonos: ¿por qué con tal conocimiento y con tanta información que tienen de Dios, por qué no han sido sabios? Es probable que ellos se han mostrado como faltos de sabiduría. Así que, mis hermanos, he titulado la enseñanza de hoy, el sermón de hoy, de acuerdo al versículo 12. ¿Dónde está la sabiduría? Ese es el título del sermón. Y téngalo muy en mente, muy presente. Todos nosotros vamos a tener en mente este título que está en pregunta: ¿dónde está la sabiduría? Lo primero que vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 11
es la sabiduría humana. Desde el versículo 1 al versículo 11 estaremos mirando la sabiduría humana. Por supuesto, lo doy por sentado que esa sabiduría viene de parte de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa sabiduría que Dios ha dado a todos los hombres. Desde el mismo momento en que Dios sopla aliento de vida al barro, desde ese mismo momento el hombre es dotado de intelecto, el hombre es dotado de razón, el hombre es dotado de sabiduría, de inteligencia. El versículo 1 dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. Versículo 2: el hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Estos dos versículos nos muestran 4 metales. Y es que Dios ha dado al hombre capacidades para que por medio de esa capacidad, por medio de esa sabiduría, esté ganando entendimiento en sus labores. Y a eso es lo que llamamos la experiencia. Estos versículos que nos muestran estos 4 metales se extraen de la tierra. La plata, el oro, el hierro y el cobre tienen yacimientos propios en la tierra. Así que se nos está indicando que en la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, el hombre tiene la virtud y tiene la inteligencia, la habilidad para hacer tal extracción de estos metales. Y por medio de un proceso de metalurgia, entonces va a obtener instrumentos, va a obtener elementos para que satisfagan las necesidades y demandas del ser humano. Ahora, el escritor sagrado nos deja ver implícitamente que la fuente de la plata probablemente estaba en Tarsis. El oro venía de un lugar llamado Ofir. Igualmente el hierro se extraía del polvo de la tierra. Está hablando de estos yacimientos. E igualmente el cobre también surge de las minas de donde se produce este material. Dios le ha dado la habilidad al hombre para que una vez extraídos todos estos metales, se fabriquen un sinnúmero de piezas, un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de artefactos, los cuales no podemos ya contar. Así que con estos metales lo ideal es que la humanidad pudiera glorificar a Dios, pero no es así. Lo ideal es que el hombre, mediante la construcción de todo esto que se hace por medio del cobre, por medio de la plata, por medio del hierro, aún por medio del oro, pudieran glorificar a Dios. Sabiduría humana para extraer metales, para transformarlos y construir muchas piezas. Versículo 3. A las tinieblas ponen por término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Está hablando del proceso de la minería. El minero hace lo posible por llegar a lugares oscuros, a minas remotas. El minero excava a grandes profundidades y hace inmensos túneles para obtener piedras preciosas. Piedras que se encuentran en lugares donde no llega la luz. Estas personas en su tarea van a donde la gente nunca ha ido. Llegan por cuerdas, se suspenden a grandes profundidades para extraer gemas que son de gran valor. Acá en nuestro país hay lugares que son dados a la minería, y nosotros como colombianos
nos distinguimos por una piedra preciosa. ¿Cuál es? La esmeralda. Aquí en Otanch, en Muso, fue muy famoso por la extracción de esmeraldas. Así que esta sabiduría que Dios le ha dado al hombre para extraer esmeraldas, para extraer zafiros, para extraer rubíes, para extraer diamantes y cualquier cantidad de piedras preciosas, ¿para qué se usan? Para lucirlas. Acá, hablando de las esmeraldas en Boyacá, hay un cuadro acá de la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Y ese cuadro es adornado por un sinnúmero de esmeraldas. Para eso se usa. ¿Cuánta sabiduría del hombre? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta tecnificación de la minería para alcanzar piedras preciosas, pero que son usadas no para la gloria de Dios, sino para la vanidad del hombre? Versículo 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, y senda que nunca conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por allá, por ella. La tierra entonces nos presenta dos usos en lo que Dios le da al hombre para que pueda distinguir. El hombre sabe que de la tierra, ¿qué nace? El pan. Ahora el pan ilustra, o el pan representa los alimentos. Todos los alimentos que van a nuestra mesa se derivan del cultivo de la tierra. Y el hombre, por sabiduría, sabe cultivar la tierra. Por esa sabiduría que Dios le dio, sabe cuándo es el tiempo de cosecha, cuándo es el tiempo de recoger, cuándo es el tiempo de sembrar. Pero también en la sabiduría que Dios le dio al hombre, él sabe que más abajo, más profundamente en la tierra, hay más riqueza. Y el libro sapiencial de Job lo que va a usar es paralelos. De tal manera que en esos paralelos vuelve a decir las mismas ideas. Y el escritor sagrado va a indicarnos otra vez que debajo de la tierra se encuentra el oro, se encuentra el zafiro, que se encuentran las riquezas. Y no solo hablamos de oro y zafiro, sino que también hablamos de los grandes yacimientos de petróleo. Y el hombre ha llegado a encontrar lo que llamaron en un momento el oro negro. Así que el hombre una vez más abre socavones para ir a las minas donde los animales fieros como el león o aves como el buitre nunca han llegado. Y siempre nos debe llamar la atención porque el autor sagrado se encarga de indicarnos con animales. Y es muy interesante en la literatura sapiencial porque en la perspectiva del Antiguo Testamento, los animales y las aves representan formas intrépidas de llegar a ciertos lugares o a ciertos puntos de la tierra donde el hombre no puede llegar. Es decir, que por ejemplo un hombre no puede alcanzar alturas como si bien lo hace el buitre. Los hombres no pueden volar. Así que es de esta manera que el hombre es dotado de sabiduría para encontrar piedras preciosas, para encontrar lo que tal vez nunca había visto y llevarlo a la práctica, usarlo para su propio beneficio. Miremos el versículo 9. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Aquí lo que estamos hablando, lo que Job nos está mostrando es hasta dónde llega el ingenio humano, hasta dónde llega la inteligencia humana. En la versión
Nueva Traducción Viviente dice: la gente sabe romper la roca más dura. Piense en los túneles que se han construido en las carreteras de Colombia. Acá el hermano que le gusta viajar a Villavicencio sabe que hay unos túneles donde se perforó la roca. ¿Cuánta sabiduría para perforar la roca y elaborar un túnel vía Villavicencio? Ahora en la línea, cuánta ingeniería para perforar esa montaña y que pueda haber una distancia más corta. Ahora pensemos en esos puentes que se edifican. Pensemos en los grandes, ¿cómo se dice? Lo de Hidroituango, ¿cómo se llama? Los embalses que se construyen. De hecho, las hidroeléctricas o la producción de energía eléctrica es por la construcción de hidroeléctricas o termoeléctricas. ¿Cuánta sabiduría Dios le ha dado al hombre para hacer muchas cosas? Y la pregunta entonces es: ¿y de qué sirve esa sabiduría? ¿Qué sabiduría que Dios le ha dado al hombre? No solo para hacer todo esto que nos menciona el libro, sino ahora pensemos en las artes. Pensemos en la música, la ciencia, la industria, la economía, la tecnología aplicada a la salud, todos los inventos a nivel de la física y la astronomía. Esta semana, estudiando el mensaje de hoy, veía las fotos del telescopio James Webb. Un telescopio que puede simular cuando se viaja a la velocidad de la luz y poder ver esas galaxias, esos agujeros negros a la distancia. Y solo pensaba en una cosa: cuán arrogante, cuán soberbio y cuán somos nosotros los hombres altivos, porque me di cuenta que no somos nada frente al vasto universo. Y Dios ha dado sabiduría al ser humano para que por medio de ello pueda ver la grandeza de Dios. Es más, la Biblia nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, todo esto que nos asombra, todo esto que nos deja obnubilados, simplemente se queda en la sabiduría humana. Así que, mis hermanos, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? Pero con todos estos descubrimientos, con todo lo que vemos, todo el avance tecnológico, ahora piense en el mundo infinito de la internet, las telecomunicaciones. Eso es algo ya imparable, eso no tiene límite. Pero con todo ello, el hombre no puede resolver su problema moral. Con todo ello, el hombre no puede resolver su problema ético. Con todo ello, el hombre no puede resolver su problema conductual. Y peor aún, con todo lo que el hombre sabe, no es capaz de resolver su relación con Dios y su relación con su prójimo. Sabiduría humana, pero que no alcanza. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora vamos a mirar en segunda instancia la sabiduría oculta. La pregunta es: ¿dónde está esa sabiduría? ¿Dónde hallarla? Versículo 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Así que en este proceso de sufrimiento que está viviendo Job, de pérdida de salud, de enfermedad, hermanos, definitivamente se requiere de una sabiduría distinta, a la cual Bildad, Chofar y Elifaz no le atinan.
Es una sabiduría que tiene un valor incalculable. De hecho, el versículo 13 dice, no conoce su valor el hombre. Así que esta sabiduría que está oculta tiene un valor incalculable. Esta sabiduría que está oculta, ¿quién la posee? ¿Dónde está? ¿La filosofía? ¿La razón? ¿El humanismo? ¿Las ideologías políticas? ¿Quién posee esta sabiduría? El versículo 14 nos va a decir que hay unas respuestas que se dan a la luz de la creación. Pero ¿la gente sabe dónde encontrar esta sabiduría? ¿Dónde se puede hallar tal entendimiento? Nadie la puede encontrar. Ella no se encuentra entre los vivientes o entre los seres vivos. Y el abismo dice, no está en mí. El abismo acá es, la palabra hebrea es tehom, y habla de un océano profundo. Algo así como el alta mar que se describe en nuestra cotidianidad, el océano profundo, el abismo. Ahora, el mar que dijo, no, tampoco esa sabiduría está en mí. Versículo 15. No se dará por oro. La pregunta es, ¿y esta sabiduría se podrá comprar? ¿Se dará por oro? ¿Ni su precio será a peso de plata? ¿Podremos comprar esta sabiduría oculta? Versículo 16. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Versículo 17, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se le cambiará por alhajas de oro fino. ¿Podemos comprar esta sabiduría que está oculta, que no está en el mundo de los vivientes, que no se puede adquirir con las riquezas de este mundo, ni se puede comprar con la plata de este mundo, que vale más que todas las riquezas de esta tierra? ¿Dónde está la sabiduría? Preguntémonos una vez, hermanos, ¿dónde está esta sabiduría? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde se halla? Hemos visto la sabiduría humana que tiene muchos beneficios, mucho alcance, pero para resolver el problema con Dios no alcanza. Ahora hay una sabiduría que está oculta, cuyo precio, cuyo valor no se tiene. Versículo 18. No se hará mención del coral ni de las perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se puede igualar con el topacio de Etiopía. No se puede apreciar con oro fino. Es decir, que esta sabiduría que está oculta no se puede alcanzar con todas las reservas de oro de esta tierra, ni con toda la riqueza de este mundo. No se puede alcanzar esta sabiduría. Preguntémonos, hermanos, ¿y dónde está entonces esta sabiduría? ¿Dónde está el lugar de esa inteligencia? ¿Dónde es que está la sabiduría? ¿Dónde, hermanos? Con las perlas, el jaspe, la cornalina no se puede adquirir. Tampoco se puede adquirir por esfuerzos humanos. Tampoco se puede adquirir por cosas extra a lo que la Biblia nos señala. ¿Dónde está esta sabiduría, hermanos? ¿Dónde podemos encontrar tal sabiduría? ¿Dónde? ¿Dónde poder encontrar esta sabiduría que es mucho más preciosa que el oro? ¿Dónde podemos encontrar esta sabiduría que es más hermosa que el oro refulgente? ¿Dónde podemos encontrar esta sabiduría que es mucho más valiosa que un cúmulo de esmeraldas? ¿Dónde podemos encontrar esta sabiduría que es más valiosa que las riquezas que pueden existir en el mar? ¿Dónde podemos encontrar esta sabiduría que es mucho más valioso que las riquezas de esta tierra? ¿Dónde se encuentra la sabiduría?
El versículo 20 una vez más nos pregunta enfáticamente, ¿dónde pues? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde? ¿De dónde es la pregunta? Y eso nos lleva evidentemente a nuestro tercer y último punto. Hemos visto, amados hermanos, la sabiduría humana. Hemos visto también que hay una sabiduría oculta. Ahora vamos a ver la sabiduría revelada. Vamos a ver la sabiduría revelada. Versículo 20. Una vez más, la pregunta de nuestro sermón en esta mañana. ¿Dónde pues? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de esa inteligencia? Que no es humana, que está oculta, pero que ahora a ustedes, hermanos, en esta mañana, amigos, va a ser revelada. Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Lo que quiere decir el autor sagrado es que esta sabiduría no la puedes encontrar en tus propios términos. No la puedes encontrar según tus fuerzas. No la puedes encontrar con los 4 doctorados que tú puedas tener, con las 10 maestrías que tengas, o con la habilidad de este mundo. Jamás la podrás encontrar. Esta sabiduría está encubierta a los ojos de todo ser viviente. Así que es una sabiduría que tiene que ser revelada. Tiene que ser una sabiduría que debe ser mostrada, tiene que ser vista. Pero en nosotros no hay tal capacidad. ¿Dónde podemos encontrar tal sabiduría? ¿Y dónde se puede hallar tal entendimiento? ¿Dónde se puede adquirir tal inteligencia? Sabemos que no se compra la sabiduría con valores materiales. No se puede comprar con nada. Versículo 22. El Abadón, es decir, el lugar oscuro de los muertos y la muerte misma dijeron, hemos oído. Y esto que es muy importante. Dice el versículo 22, a la respuesta del Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón hace referencia al Seol profundo o a la morada de los muertos. Y ellos responden, hemos oído su fama. E igualmente la muerte respondió, su fama hemos oído, pero no la conocemos. Es decir, que muchos han muerto en esta tierra. Muchos parten de este mundo sin conocer esta sabiduría. Muchos se van de esta tierra sin conocer esta sabiduría. Muchos se van de este mundo, le damos el último adiós, pero lastimosamente se van sin esta sabiduría. Aquí esta palabra Abadón también se le conoce como la perdición. Y hace referencia a la misma idea, que muchos se van de esta tierra, mueren en este mundo, pero no conocen la sabiduría. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Esta sabiduría está en Dios mismo, porque Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia, camino al relámpago de los truenos. Lo que no está al alcance del hombre es natural para Dios. La llave de la sabiduría
está en Dios. Y la creación misma testifica de ello. Así que cuando fracasan todos los esfuerzos humanos por hallar tal sabiduría, es cuando Dios actúa. Cuando fracasa la razón humana, el intelecto, entonces podemos dar cuenta que somos finitos y lo que se requiere es la intervención de Dios. La creación misma anuncia esta sabiduría. La creación misma cuenta de Dios. Y el firmamento anuncia sus obras portentosas. Ahora, si la creación misma testifica y a gritos anuncia de tal sabiduría, entonces es porque hay un Dios sabio que sabe de ella. Hay un Dios sabio que conoce dónde está esa inteligencia. Y en esta mañana a nosotros nos ha dado la bendición, el privilegio de indicarnos en dónde está esta sabiduría. Quiero, hermano, que mire el versículo 27. Quiero que en esta mañana usted contemple el Evangelio. Quiero que en esta mañana usted vea el resplandor glorioso del Evangelio. Porque es aquí donde se revela la verdadera sabiduría. Mire el versículo 27. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Ahí está el Evangelio de Jesucristo. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Ahí está la respuesta a nuestro sermón. ¿Dónde está la sabiduría? Ahí está la respuesta. La máxima expresión de la sabiduría de Dios no está en la creación, no está en los misterios del universo, mucho menos en la sabiduría humana, sino que esta sabiduría que ahora se revela se encuentra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está la sabiduría de Dios. Repito, hermanos, la sabiduría de Dios se encuentra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está la verdadera sabiduría. Es allí donde está la sabiduría que ahora se muestra. Que para muchos es tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La cruz para el mundo no tiene lógica y es una locura, mas para nosotros y todo aquel que cree y para los que se salvan es poder de Dios para salvación y vida eterna. Es allí, en la cruz del Calvario, donde Dios derrama su sabiduría. Es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de esta sabiduría. Cualquier intento por buscar esa sabiduría oculta en términos del hombre, en las presuposiciones del hombre, en la lógica y el raciocinio humano, no es más que un auténtico fracaso. Es así como el Nuevo Testamento nos ayuda cuando Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículos 21 al 24 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque en la cruz del Calvario converge la sabiduría revelada de Dios. Para los judíos tropezadero, para los gentiles es una locura, mas para nosotros los que hemos creído, Cristo poder de Dios,
Cristo, sabiduría de Dios. Así que, queridos hermanos, Cristo con su muerte abre un manantial de sabiduría. Escuchar la predicación del Evangelio es sabiduría. Escuchar el mensaje de Dios es de sabios. Escuchar el mensaje de Dios es de hombres y mujeres verdaderamente inteligentes. Todo mensaje que converja a la cruz del Calvario es el mensaje más sabio que puede escuchar hombre alguno sobre la faz de la tierra. Escuchar el mensaje glorioso del Evangelio es fuente inagotable de profunda y vasta sabiduría. Así que, mis hermanos, la sabiduría revelada de Dios está en la cruz del Calvario. Revise una vez más el versículo 27. El Padre veía la sabiduría cuando entregó a su Hijo por nosotros los pecadores. Allí la veía, la manifestó en el monte Gólgota, a la luz del día. Su Hijo fue crucificado. La crucifixión, la cruz del Calvario se preparó de antemano y la descubrió a la luz de todo aquel que pueda por medio de la fe mirar allí. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios consiste en que Cristo pagó por nuestros pecados. La sabiduría de Dios consiste en que Cristo derrotó la muerte. Cristo derrotó al diablo. Así que la sabiduría y la inteligencia se encuentran en el Calvario mismo. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay verdadera y abundante sabiduría. Recuerden, mis hermanos, que esta sabiduría no se puede comprar, ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata de este mundo, ni con toda la riqueza de este mundo. Así que debiéramos preguntarnos, ¿y cómo poder recibir esta sabiduría? ¿Cómo poder acceder a esta sabiduría? Pues bien, mis hermanos, a esta sabiduría, o mejor, esta sabiduría se recibe por medio de la fe. Por medio de la fe, poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así se recibe esta sabiduría. Lo que tiene un costo humano, ahora a nosotros, los que creemos, por medio de la fe, se puede recibir. Versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. ¿Eso qué significa, hermanos? Que ahora el temor de Dios inundará nuestro corazón. Eso significa que el temor de Dios invadirá nuestra vida. Quizás usted pueda preguntarse en esta mañana: ¿cómo me aparto del mal? ¿Cómo me aparto de los pecados que tanto inundan mi vida? ¿Cómo apartarme de la maledicencia? ¿Cómo apartarme de la mentira? ¿Cómo apartarme de las groserías? ¿Cómo apartarme del vicio? ¿Cómo apartarme de la inmoralidad? ¿Cómo apartarme de la confusión? ¿Cómo apartarme de la mentira? Ve una vez más a la cruz del Calvario, donde hay abundante sabiduría. Ve a la cruz de Cristo, donde hay abundante sabiduría, sabiduría inagotable, para que ahora podamos ser apartados del mal, ser apartados del pecado, ser apartados de la maldad. Es en la cruz del Calvario donde Dios, por la muerte de su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, porque la sabiduría de Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonar y borrar toda iniquidad de nuestra vida. Esa es la verdadera sabiduría y esa es la verdadera inteligencia. Eso es lo más inteligente que usted puede hacer en esta mañana. Amado hermano, amigo que me escucha, queridos jóvenes, queridos niños, si no tuviéramos conocimiento alguno, y bien pudiéramos ser llamados analfabetas,
Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Cristo está en nuestra vida, tenemos la sabiduría más grande, la sabiduría más excelente, la mejor sabiduría que un hombre en la faz de la tierra puede tener. Así que en eso consiste la verdadera inteligencia. Los hijos de Dios no solo son justos, sino que ahora viven sabiamente, ahora viven inteligentemente. Deseo terminar en esta mañana con algunas aplicaciones. Queridos hermanos, cuando vivimos en esta sabiduría, vemos la vida como Dios la ve. Vemos el sufrimiento, la aflicción, el dolor, la adversidad como provisión de Dios para nuestra madurez cristiana. Evidentemente Job, quien está sufriendo, el libro que hemos expuesto a través de este tiempo, nos muestra un hombre que ha sufrido, que ha perdido. Pero ese sufrimiento, a la luz de la sabiduría de Dios, no es más que la provisión de Dios para que este hombre le pueda conocer. Ver a Dios desde la sabiduría correcta significa que podemos interpretar y hacer lectura correcta del tiempo donde vivimos. Con esta sabiduría, usted podrá conducirse en esta vida no bajo impulsos humanos. Con la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo y la muerte de Él, usted no se va a conducir bajo las pautas de la cultura. Usted no va a ser gobernado por la sociedad. Usted no será gobernado por las modas. Usted aprenderá a vivir para Dios y para la gloria de Él. Con esta sabiduría, usted tendrá el entendimiento, porque esta sabiduría Dios la acompaña por la guía de su Espíritu Santo. Esta sabiduría se acompaña por aquel que nos asiste en todas nuestras debilidades. Y podemos responder a las situaciones propias de la vida. Con esta sabiduría aprenderemos a resolver los problemas que nos puedan llegar. Será el mismo Espíritu de Dios que nos asistirá con la sabiduría de Cristo por medio de su palabra para resolver cada situación y salir avantes de ella. Es con esta sabiduría, padres que me escuchan en esta mañana, con esta sabiduría ustedes sabrán conducir y guiar a su familia. Es con esta sabiduría que ustedes podrán instruir a sus hijos. Es con esta sabiduría que ustedes podrán guiar a su esposa. Es con esta sabiduría que podremos aprender a ser mejores esposos para la gloria de Cristo. Seremos el esposo que Cristo quiere. Serás la madre, serás la esposa, serás la mujer que Cristo quiere. Jóvenes, con esta sabiduría ustedes aprenderán a ser los hijos que Cristo quiere. Con esta sabiduría, jóvenes, aprenderán a respetar a sus padres. Con esta sabiduría, jóvenes, aprenderán a honrar a los suyos, a honrar las autoridades, a honrar a los maestros, a honrar la iglesia. Con esta sabiduría, jóvenes, aprenderán ustedes a honrar a Dios por medio de sus vidas. Cuando venga la tentación, cuando venga el desánimo, cuando vengan los malos amigos, con esta sabiduría Dios los sacará en victoria. Dios con esta sabiduría a ustedes les dará el carácter de un joven, les dará el carácter de los próximos o de la próxima generación de creyentes. Parejas, con esta sabiduría ustedes sabrán llevar su matrimonio. Honrarán su lecho, honrarán sin mancilla su casa con la sabiduría de Dios. Sus matrimonios serán para la gloria de Cristo mismo. Hermanos solteros y solteras, con esta sabiduría ustedes podrán aprender a vivir sabiamente esa soltería hasta el día en que Dios lo quiera.
Con esta sabiduría aprenderán a conducir sus vidas. Pero es necesario ir a la cruz del Calvario. Es necesario ir allí, porque allí es donde hay plenitud de gozo en medio del tiempo que nos corresponde vivir. A todos nosotros, a los pastores, con esta sabiduría aprenderemos a guiar el rebaño. Con esta sabiduría aprenderemos a guiar la iglesia. Con esta sabiduría seremos más y mejores siervos de ustedes. Es en la cruz del Calvario donde aprendemos a ser los siervos de Dios para la gloria de Él. Es con esta sabiduría, amados hermanos, que todos nosotros trabajaremos pensando en honrar a Cristo, en honrar la iglesia y el avance del reino. Con esta sabiduría seremos menos mezquinos y más generosos. Con esta sabiduría aprenderemos a amar más a nuestro Dios. Aprenderemos a amar más a Cristo y, si es posible, dar la vida por Él. Es con esta sabiduría que podemos entender que un día nuestro amado Señor volverá del cielo, nos llevará con Él, nos llevará a su reino celestial. Es con esta sabiduría que nos da el entendimiento y la fe de creer que Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y un día volverá para estar siempre con Él. Es por esta sabiduría, hermanos, que en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan adverso, en este tiempo tan convulsionado, nosotros, nuestras familias, nuestros hogares pueden vivir con esperanza, porque la sabiduría revelada de Dios está en la cruz del Calvario, está en la cruz de Cristo. Es en esta sabiduría, hermanos, que en medio del dolor y la aflicción podemos encontrar descanso. Porque en Cristo Jesús, en su cruz, el yugo es fácil y ligera su carga. Ven a Cristo en esta mañana. Entrega tu vida a Él. Ve a la cruz del Calvario y recibe esto por la fe. Oremos al Señor. Incline su rostro. Eterno Padre, que estás en el cielo,